Va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Bueno, pues el día de hoy, antes que nada queremos saludarles, buenas noches a todos, tenemos un hermoso tema, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo. Hoy vamos a hablar de la iglesia, cómo surgió la iglesia, cómo comenzó sus inicios, hasta dónde hemos llegado. ¿Será que la Iglesia Católica continúa con las mismas enseñanzas de los primeros cristianos o en algún momento se ha desviado? El día de hoy vamos a comparar y vamos a ir desarrollando un tema hilativo, vamos a ir desmenuzando todo para que usted mire cómo se refleja la Iglesia primitiva en la Iglesia actual, la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Así es de que el día de hoy le invitamos a que se quede con nosotros, que no se vaya, se mantenga aquí con nosotros, saque papel y lápiz y vamos a hacer nuestros apuntes porque para eso estamos, para aprender. El día de hoy tenemos a un hermano de Colombia, bueno, de hecho los dos son de Colombia, tenemos al hermano Guido Rojas. Guido, buenas noches, Guido, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Bendiciones para ti, para Rodrigo. Muy amable por su invitación. Me siento otra vez como el hijo pródigo, regresando a casa. Bienvenido. Y sobre todo, Javier, con este tema, cuando Rodrigo me hizo la invitación esta tarde, me pareció muy interesante. Créame que los temas que están tratando ustedes, todos son muy interesantes, da para mucho que hablar y esperemos que sea de provecho para todas las personas que lo van a ver. Bendiciones. Guido, antes que de pasar con Rodrigo, me gustaría que te presentaras, por favor. Cada programa tenemos público nuevo. La gente muchas veces a lo mejor no te conoce, otros que son de casa te conocen perfectamente. Me gustaría que les dijeras quién eres tú, a qué te dedicas, qué estudios tienes, para que la gente te vaya conociendo, por favor, Guido. Bien, bueno, mi nombre es Guido Rojas, soy un laico católico. Tengo una licenciatura en teología por la Universidad Javeriana en Bogotá y resido muy cerca a la ciudad de Cali, donde vive nuestro amigo y director Rodrigo Andrés Calvo. Ante todo, me dedico más que todo también a la apologética y a la teología en estos medios de comunicación. Y pues también laboro de una forma particular en una empresa familiar aquí en la ciudad de Palmira, en un almacén de bicicletas que es de la familia. Entonces eso es más que todo mi labor secular y lo otro pues fui docente muchos años en varios colegios y actualmente estoy vinculado a la diócesis de Palmira con el Instituto de Catequesis de MAUS y también doy clases de Biblia a la Renovación Católica Carismática. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Guido Rojas, por esa presentación. Antes de pasar con el siguiente invitado, el siguiente panelista, quiero mandar un saludo para Denis. Un saludo para nuestra hermana Denis hasta Honolulu, Hawái. También quiero mandar un saludo para Paquis Díaz. También para Colombia, nos acompañan los colombianos, claro que sí. Está estrenando doble perfil Paquis Díaz. Un saludo también para Paula Andrea Solórzano. Buenas noches, dice Javier Morales, Rodrigo Andrés Calvo y nuestro hermano Guido Rojas. Hermoso tema, bendiciones para toda la audiencia. También por aquí está el Gibran y él me hace una pregunta y esa es para ti, Guido Rojas, dice Gibran, que le gustaría saber si podrías responder algunas preguntas, Guido. Sí, claro, sí, pues la idea sería con el tema en sí, ¿no? Porque pues de todas maneras ese es el tema que vamos a tratar sobre la iglesia primitiva y si va de acorde a eso, también no solamente la de Gibran, sino también a la de todas las personas, igual con la colaboración tuya y con la colaboración de Rodrigo, porque por eso se llama este programa Mesa Redonda, ¿no? Es para Sí, desarrollar. claro, claro que sí. Bueno, también quiero mandar un saludo para López Mayra, para William Palmero Jiménez, para Juliet Salazar, Rubiela Vargas Certuche, bendiciones desde Popayán, Cauca, Colombia, creo que es paisana de Guido por allá también. Saludos desde Indianápolis, dice Jonis Guerrere. Para María Guadalupe Trejo, dice buenas noches. Marco Antonio Barragán, buenas noches desde su país, hermano México. Y dice Gibran, vale, está listo. ¿Qué pasa, Russell Gibran? A ver si un día nos acompaña aquí en el canal. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro director de aquí de Mesa Redonda, con Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, buenas noches, brother.
Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de Mesa Redonda sobre el tema de los primeros cristianos. Espero que sea de su agrado y que sea el Espíritu Santo iluminándonos y guiándonos para poder darles a ustedes lo mejor que puedan comprender y vivir la palabra de Dios y conocer cada vez más a la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Guido, por estar acompañándonos. Y gracias a todo el público por estar siguiéndonos a esta hora. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Fíjense que hoy viva Colombia. Estamos mirando que hay muchos hermanos de Colombia, como Rubiela Vargas de Popayán, Cauca, Colombia, y también tenemos por aquí una hermana, Juliet Salazar, que dice: yo vivo cerca de Paquis, de Rodrigo y de Guido. Dice que apenas como a 3 horitas por ahí se están viniendo los colombianos, se están adueñando del canal y me parece perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Una pregunta, Rodrigo, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Sí, señor, estamos transmitiendo a través de la página de Mesa Redonda. Bueno, en un momento más voy a comenzar a chequear también, voy a entrar a Facebook Live. Síganos por nuestras redes sociales, aquí a través de YouTube, el canal de Rodrigo Andrés Calvo, y también puede buscarnos como Mesa Redonda a través de Facebook. Así póngalo, Mesa Redonda, y ahí le vamos a aparecer. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, a ponerle el pecho a las balas. ¿Están listos? Dale. Listo. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar moderando el tiempo. Van a ser 5 minutos por persona. Podría ser un poquito menos si gustan, no hay ningún problema. Les voy a avisar 30 segundos antes para que la gente vaya sabiendo cómo va a estar esta situación, para que no nos hagamos bolas. Así es de que vamos a comenzar. Voy a comenzar con el hermano Guido Rojas con su introducción en la iglesia primitiva. Adelante, hermano Guido. Gracias, Rodrigo. Bien, vamos entonces. El tema es muy importante, es bien especial y hay que analizarlo sobre todo desde la base de las Sagradas Escrituras. Para la Iglesia Católica es la primera fuente de la revelación sagrada, todos lo sabemos, aparte de la tradición, que también vamos a explicar un poco sobre eso. Cualquier persona que quiera profundizar sobre el tema de lo que era la Iglesia primitiva, tiene por base que irse el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, el griego, discípulo del apóstol Pablo, escrito hacia los años 80, 28 capítulos, muy interesantes. Yo les recomiendo a todos los hermanos cristianos católicos y evangélicos estudiar con profundidad el libro Los Hechos de los Apóstoles, porque nos da mucha información sobre lo que fue la primera comunidad primitiva, por así decirlo, ya al mando o bajo la dirección de los propios apóstoles. El término apóstol en griego es apostolo, quiere decir el enviado, o sea, el que hace las veces de, o el que recibe una orden de quién, de otra persona. Ese es más o menos el término apóstol si nos vamos a las raíces del griego koiné. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, hay una perícopa. El término perícopa es un verso en específico para analizar desde la exégesis y la hermenéutica, que son las ciencias para darle la correcta interpretación al texto sagrado. Es, por así decirlo, el último anuncio o la última proclamación que hace Jesucristo a sus apóstoles, en este caso ya 11, sabiendo que uno de ellos, Judas, se había ahorcado. Solamente en el verso 8 vamos a encontrar una gran información. Si lo analizamos detenidamente, ya como decíamos, con la iluminación del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Estoy utilizando la Biblia católica, que es la Biblia latinoamericana, de la editorial del Verbo Divino. Dice, Jesucristo le está hablando a los apóstoles, dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Si notamos bien, aunque es un solo versículo, pero tiene una gran información. Primero que todo, el que está hablando es Jesucristo. Hay que tener en cuenta que para la Iglesia católica, la cabeza, el pastor, la piedra del ángulo, el esposo de la iglesia, el jefe es Jesucristo. Él mismo lo dice: serán mis testigos. Por lo tanto, es una iglesia que es de Jesucristo, pero también ya Jesucristo va a hacer una delegación. Él regresa al cielo, a la presencia del Padre, después de haber muerto, haber cumplido con el mandato de ser el Cordero inmolado por la salvación de todos nosotros.
pero entonces promete algo muy importante, que es la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el sello característico de la iglesia de Cristo, la asistencia plena, directa, única, exclusiva, de forma permanente del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que la iglesia la santifica a ella. Una frase que decía San Agustín, decía, es santa por Dios, viene el Espíritu Santo, y al mismo tiempo es pecadora por nosotros los hombres. Pero la garantía de eso, si no, hace mucho tiempo hubiera desaparecido la Iglesia Católica como institución, es porque tiene el sello del Espíritu Santo. Y Jesucristo le dice a sus apóstoles, por eso aquí vamos en este solo verso, las tres connotaciones de la iglesia de Cristo ya de los tiempos primitivos. Es una sola iglesia y es católica en el sentido de la palabra griega católicos, que es universal. Aquí no lo dice. Esa iglesia empieza en Jerusalén, la capital religiosa, política, social del pueblo de Israel, porque las raíces del cristianismo vienen del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, del pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la ley de Moisés, de los profetas. Jesucristo tenía sangre judía, su madre María era de la casa de David, como nos dice Gálatas 4:4, Romanos 1:1 y Romanos 9:10. Entonces, eso es importante también, ese contexto histórico. Y entonces empieza en Jerusalén, pero Jesucristo mismo le dice ya a los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo que van a recibir en Pentecostés, que darán testimonio en Samaria. Si nosotros vemos lo que era la antigua Israel, que después se conoció como Palestina, Samaria estaba en el centro. Judíos y samaritanos no se querían, aunque eran pueblos hermanos, pero entonces ya esas barreras van a desaparecer, porque la alianza es otra nueva, como decía anteriormente, es otra alianza, dice en Samaria, y hasta los confines de la tierra. El término confines de la tierra, de acuerdo a muchos biblistas, a muchos teólogos, da a entender la ciudad de Roma. Por eso es que también le decimos que la iglesia es católica, es apostólica porque tiene como base ya los apóstoles, y también es romana por la sede donde murieron los dos apóstoles, Pedro y Pablo, que son, por así decirlo, los pilares, de acuerdo a lo que podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Los 5 primeros capítulos, el personaje principal es Pedro, y después va pasando Lucas a hacer la transición, ya después del 6, el séptimo, hasta el final 28 con Pablo. Ahora, para que no queden dudas que cuando se está hablando aquí que los confines de la tierra es Roma, hay que tener en cuenta que Roma era el imperio aquel entonces, la máxima expresión de lo que era el sometimiento de todas estas provincias, incluyendo Israel. Y tan es así que si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, termina el relato del evangelista Lucas, escritor y al mismo tiempo médico, con la llegada de Pablo a Roma. Entonces, por eso ese mismo contexto es muy importante, y por eso esas tres características que estamos diciendo de la iglesia primitiva, la vemos reflejada solamente en un versículo: es católica, es apostólica y al mismo tiempo es romana, donde actualmente cualquier persona puede mirar a ver en las dos grandes basílicas, San Pedro en el Vaticano, donde según la tradición y la misma historia fue crucificado Pedro boca abajo. Segundos. Y también la Basílica de San Pablo Extramuros, a las afueras de Jerusalén, de la misma capital romana, donde fue decapitado Pedro. El uno por ser judío, crucificado, y el otro por ser gentil, decapitado. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Guido Rojas. Ahora voy a pasar con nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo. Adelante, Rodrigo, ¿estás listo? Listo, hermanito. Adelante, brother, échale, corre tiempo. Vale, gracias. Bueno, pues, a ver, sí, la comunidad cristiana comienza en Hechos capítulo 2. Vemos que Jesucristo establece su iglesia, no es la comunidad judía, la quejal judía, ¿sí? En el término griego, comunidad de creyentes es quejal, y eso es en hebreo, y en griego es eclesia, que viene de iglesia. Entonces Jesucristo establece su eclesia, su iglesia, ¿sí? En Mateo 16:18, ¿sí? Dice que sobre Pedro la edificará. Entonces vemos que no es la misma eclesia del antiguo pacto, sino una nueva eclesia donde entran los judíos, los gentiles, que somos nosotros, los griegos, que eran judíos de la dispersión. Entra todo el mundo a ser parte de este nuevo pacto,
que estaba anunciado en Joel capítulo 3, si no estoy mal. Era un pacto donde vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia. Vemos en Hechos capítulo 1 que después, o sea, Jesús resucita, se les aparece, como bien lo dijo Guido, y Jesús asciende al cielo. Y cuando Jesús asciende al cielo, nos enseñan que la comunidad, la iglesia de Jesucristo, que eran 120 personas, estaban en, ¿cómo les explico? Estaban en oración esperando la promesa de Jesucristo. Ahora hay cosas comunes que más adelante vamos a ver. Cuando se estableció la ley había 120 ancianos, ¿sí? El templo de Israel, el nuevo pacto, había 120 ancianos presentes. En el nuevo pacto, antes del día de Pentecostés, había 120 personas presentes. En el antiguo templo de Jerusalén, presentaron las ofrendas para el sacerdocio. Eso está en Levítico capítulo 8. Digamos que cuando ofrecieron el templo, entró el fuego de Dios, ¿sí? Y llenó todo el templo de Israel. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego, ¿sí? Y no se posan dentro del templo de Israel, sino se posan sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles, de los discípulos. O sea, hay muchas coincidencias entre el momento en que se inaugura el templo, la ley, todo el pacto antiguo y el nuevo pacto. Hay muchas más similitudes que vamos a ver más adelante. O similitudes, no, cosas exactamente iguales, condiciones iguales. Podemos ver que el día de Pentecostés creyeron 3,000 personas. Se bautizaron más de 3,000 personas. Pero hay algo que yo quiero hacer notar. En Hechos capítulo 1 vemos que están reunidos, está la madre de Jesús reunida con los apóstoles, se nombra no como una mujer más del grupo, porque habla de las mujeres, y habla de María, la madre de Jesús aparte, o sea que es muy importante en la escena del Pentecostés, que recuerden que Pentecostés no es una iglesia, por favor, hermanos protestantes. Pentecostés no es una iglesia, era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la fiesta de las tiendas, de la Pascua, perdón. Ahora, resulta algo muy interesante. Vemos que se dice que falta un apóstol. Se dice que falta un apóstol y tienen que escoger otro. Entonces echan a suertes antes del Pentecostés y eligen el reemplazo de Judas Iscariote, que es Matías, ¿sí? Y luego nos enseñan al final del capítulo 1 y comienzos del capítulo 2 que él es contado, este nuevo apóstol, entre los 12. Y esto está hecho lo escribió Lucas, los Hechos de los Apóstoles, y es palabra inspirada de Dios. No es que los 12 apóstoles, como dicen los hermanos protestantes, Pedro se equivocó al haber nombrado a Cosito, a Matías, porque no tenía el Espíritu Santo. Falso. Está aquí en palabra inspirada y está ratificada como palabra de Dios. Recuerden que Lucas era historiador y recopiló la historia del conocimiento, pues, de todos los primeros cristianos para plasmarlo en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo. Y es importante señalar unos puntos que estamos dejando pasar, que no quiero que pasen desapercibidos. Por ejemplo, lo que decía el hermano Guido en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde dice que recibirán la fuerza del Espíritu Santo.
pero yo quiero que miremos cómo el Señor les empieza a profetizar en ese momento, a decirles lo que va a pasar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, donde les habla acerca del bautismo y les dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto lo escribe San Lucas. Y nos damos cuenta, porque en el primer versículo inmediatamente hace una referencia a Teófilo, lo que hace, y él hace exactamente lo mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2 o 3 por ahí, vuelve a hablar de Teófilo, nos damos cuenta que él investiga, él escribe, y todo es para reforzar nuestra fe. Ahora, cuando Jesús nos viene a hablar a la comunidad cristiana, a los primeros, a los que estuvieron con él, a los discípulos, les viene a decir que serán bautizados con el Espíritu Santo, pues obviamente ellos, la comunidad, va a estar esperando. Pero hay algo que estamos dejando pasar y hoy lo quiero traer aquí, es Hechos de los Apóstoles 1:14. ¿Quiénes estaban ahí en esa comunidad? Los primeros cristianos, porque es sumamente importante que el católico sepa quién estaba ahí y quién está ahora en la Iglesia Católica, si sigue igual, sigue intacto. Quiero leer ese versículo, Lucas capítulo 1, versículo 14. Los primeros cristianos lo hacían así, escuchen. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, no da nombres, pero ahora viene una, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La primera comunidad, los primeros cristianos tenían a María como parte importante de la iglesia, y es algo que se sigue manteniendo a través de los tiempos. Más adelante vamos a ir hablando cómo los padres de la iglesia continuaban con esa misma creencia. Por eso Lucas le pareció importante y lo escribió. ¿Por qué cree usted que no dice nada de esas mujeres? Cuando dice todos ellos perseveraban juntos en comunión, en la oración, y dice en compañía de algunas mujeres, no da nombres, pero luego dice de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Entonces es importante, ese dato es sumamente importante para la construcción de la iglesia. Y si usted se fija, eso es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Si usted brinca al 15, sucede un evento sin precedentes igual de importante. Pedro nombra un apóstol, faltaba Judas. Judas faltaba, y en adelante, y si usted sigue leyendo el 16 y el 17, Pedro, él es el que manda a que se ordene otro apóstol, y así lo hacen y eligen a Matías. La primera comunidad es jerárquica, así es, por eso es que está reflejado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Déjeme ver el tiempo cómo ando. Ay, creo que ya me pasé. Bueno, pues muchísimas gracias. Ese es mi aporte por ahora. Ahora voy a pasar con el hermano Guido Rojas y así poco a poco vamos a ir deshilando todo esto para ver qué tanto provecho le podemos sacar a estos textos de los primeros cristianos. Adelante, Guido Rojas. Gracias, Javier. Muy importante tu aporte, al igual que lo de Rodrigo. El papel de María es fundamental. Es una iglesia. Las tres cosas que hacen a la Iglesia Católica, según un santo, San José María Escrivá de Balaguer, es el Papa, la Eucaristía y María. Y esas tres cosas las vemos, esos tres elementos los vemos en Hechos de los Apóstoles. Hay que tener en cuenta, Rodrigo hablaba, porque estamos hablando de la transición del judaísmo al cristianismo. Él hablaba de lo que era el Cajal, era, por así decirlo, la asamblea judía en la antigüedad. También era jerárquica, como también está haciendo referencia nuestro hermano tanto Rodrigo como Javier. Habían jueces, habían reyes, habían profetas, habían sumos sacerdotes, habían levitas. O sea, toda esa misma organización la vemos también reflejada en gran parte en el Nuevo Testamento, para que una comunidad judía como tal era aceptada en cualquier lugar.
para formar una sinagoga, que eran, por así decirlo, las primeras iglesias o las primeras capillas, así también se le llaman a las sinagogas, eran necesarios 10 hombres, y vemos que ese mismo elemento también está casi a la par en el Nuevo Testamento con los apóstoles. También eran 12, con Matías, también en relación a las 12 tribus de Israel. Incluso hoy, como nos está haciendo nuestro aporte nuestra hermana Paula Solorzano, hoy es la fiesta litúrgica de Matías, que reemplazó a Judas. Entonces, todo ese simbolismo y ese paralelismo bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay que tenerlo en cuenta, porque el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento, pero es una alianza ya eterna, y es una alianza, como decíamos también, que aunque tiene sus raíces en el judaísmo, como lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, la Iglesia Católica tiene sus raíces en los judíos, que son nuestros hermanos mayores. Esa alianza ya también va a cobijar a toda el universo entero. Si vamos también a Hechos de los Apóstoles, en ese mismo contexto, en el capítulo 2, verso del 42 al 47, también vamos a ver unas características que hacían parte de esa iglesia, como lo hemos visto, 12 hombres en relación a las 12 tribus, el papel de María, que también, como lo decía Javier, es muy cuidadoso Lucas en decir que era la madre de Jesús. Al faltar el hijo, los apóstoles también tienen cierto refugio, tienen cierta afinidad maternal con María. Al fin y al cabo, no solamente por ser la madre, sino también por ser discípula fiel. La persona, humanamente hablando, que más conoció a Jesucristo, estuvo con él 33 años, era María. Entonces, esa visión también es importante. En oración, y estamos hablando de Jerusalén. En Hechos 2, del 42 en adelante, dice que estos primeros comunidad cristiana eran nacidos. Vamos a ver en qué eran nacidos, o sea, en qué era constante. Dicen, en las enseñanzas de los apóstoles, porque ya era una iglesia apostólica. Los apóstoles son los que toman el liderazgo, son los guardianes ya de la doctrina de Jesucristo. A la convivencia fraterna, porque era ya una fraternidad, una unidad, una hermandad, como lo decíamos de los 120 primeros discípulos, con María, los hermanos o parientes de Jesús y los apóstoles. A la fracción del pan, que es el término bíblico con que también se conoce a la Eucaristía, que para la Iglesia Católica es su máxima representación litúrgica y sacramental, y a las oraciones. O sea, esos elementos son importantes, las enseñanzas de los apóstoles, la convivencia fraterna entre todos ellos, la fracción del pan y las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Ese era otro garante. Hechos milagrosos ya con la asistencia del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Todos los que creían, vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Veíamos de esa misma fraternidad, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Esa era la forma como se fue organizando la iglesia en Jerusalén, una iglesia, aunque jerárquica, pero todos los bienes los compartían en común, la común unión, la caridad de los ricos con los pobres. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas, el ágape, y compartían las comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando, o sea que se iba agregando cada vez más miembros, su número iba aumentando. Y aquí también es importante porque estamos hablando de ya lo que es el traslado del antiguo a la nueva alianza. El templo de Jerusalén era muy importante, pero la relación con el templo de Jerusalén pasa a ser ya completamente, se extingue en el año 70, cuando es destruida según una profecía de Jesucristo, las profecías que hablaba de que el templo iba a ser destruido. Ya los judíos no tienen templo, los judíos no tienen sacerdocio y no tienen sacrificio. Eso da a entender que ya el cristianismo va a reemplazar esa alianza. Nosotros los cristianos tenemos ya nuestras iglesias, las primeras comunidades eran en las casas, la fracción del pan era precisamente el recordatorio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él al mismo tiempo, Jesucristo es sacerdote, al mismo tiempo es cordero inmolado, y al mismo tiempo Él es el templo. Entonces ese paralelismo es muy importante también. Y de mi libro Verdades de la Fe Católica, que lo escribí, que tiene 20 temas de teología, dice sobre las primeras iglesias, dice: por el año 90 después de Cristo, los líderes rabinos creyeron firmemente que debían excluir de las sinagogas a todos los que ellos consideraban como herejes, el término es minim, incluyendo a los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Desde entonces se presentó un alejamiento de los creyentes en el Señor con el judaísmo, y se centró su culto
Y por eso es que en junio del año 2008 fue descubierta en la localidad de Riad, en el norte de actual Jordania, la primera iglesia cristiana del mundo construida entre los años 33 al 70 de nuestra era. El templo se encontraba bajo tierra sobre la iglesia de San Jorge. Según los arqueólogos, esta cueva subterránea sirvió de residencia y lugar de oración para los primeros discípulos cuando su religión aún era perseguida. Se cree que no abandonaron las grutas hasta que los romanos abrazaron la fe católica en el siglo IV. Por así decirlo, arqueológicamente, estas eran ya las primeras indicios donde los cristianos ya se reunían, dejando a un lado lo que era el sábado, las sinagogas y lo que fue también el templo de Jerusalén como la representación del Israel antiguo. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Guido Rojas. Ahora voy a pasar con nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Javier. Bueno, como estábamos viendo, entonces ya Guido habló de que los primeros cristianos acudían a la fracción de pan, iban todos los días al templo a predicar, se reunían todos los días, hacían la fracción de pan, o sea, la Eucaristía en las casas. Pero bueno, hay algo muy importante que yo quiero hacer énfasis sobre el don de lenguas. ¿Cuál fue el primer don de lenguas que tuvo el día de Pentecostés? Erróneamente, la gente cree que cuando en Hechos 2 se habla de don de lenguas, se habla de las lenguas espirituales, de la jeringonza, hablar shabara, no, eso no fue así. Y vamos a leer cómo fue, ¿sí? ¿Cómo fue que sucedió? Lo vamos a leer lo voy a leer en la Biblia Straubinger comentada. Dice así: todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí leen y la gente se confunde y cree que son ese tipo de lenguas. Pero miren las lenguas que le dio el Espíritu Santo a los primeros cristianos. Versículo 5. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse este ruido, acudieron muchas gentes y quedaron confundidas por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se pasmaban pues todos y se asombraban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es pues que los oímos cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? O sea, que hablaban su propia lengua, en su propio idioma de nacimiento, cada apóstol. Partos, acaba de decir quiénes: partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de la Libia, por la región de Cirene, y los romanos que viven aquí, nosotros, así judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar, por segunda vez lo dice, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estando pues todos estupefactos y perplejos, se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían mofándose: están llenos de mosto. Entonces Pedro, de pie junto a los 11, levantó su voz y habló: varones de Judea, todos. Bueno, acá vuelve y les explica que lo que está sucediendo. Pedro les explica que lo que está sucediendo, que cómo es posible que unos galileos ignorantes, porque la región de Galilea era una región de pescadores por el lago de Galilea, por el mar de Galilea. Entonces dicen: ¿cómo es posible que esta gente salga a predicarnos en nuestros propios idiomas? Y desde el versículo 6, exactamente no, pero les digo, desde el 9, el 10 y el 11, nos habla de todos los pueblos que estaban presentes en ese día, y en ese día todos los idiomas que hablaban los apóstoles y en los que predicaban. Eso me recuerda mucho a nuestros papas, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que hablaba casi 32 idiomas, y casi todos los papas que hemos tenido hablan muchos idiomas por gracia del Espíritu Santo.
Ahora, otra cosa importante que quiero comentarles es que gran parte de los primeros cristianos estuvieron formados por gentiles, como ya les dije, por judíos griegos de la dispersión, y los gentiles éramos los paganos, los que no pertenecíamos a Israel. Los judíos griegos eran los que habían salido de la dispersión de Israel, y los que estaban dentro de, o diáspora que llaman, y los que estaban dentro de Israel, que se mantenían ahí y nacían, pues que eran los judíos puros, por así decirlo. Pero entre los judíos había 4 grupos principales. Había varios, pero 4 de la época eran principales. Estaban los celotes, que eran guerreros o guerrilleros. Muchos murieron antes del año 70 con la destruida del templo de Jerusalén. 30 segundos. No, fue después. Con Shimon Bar Kokhba, que fue un mesías militar, murió y muchos celotes murieron con él. Otros celotes se volvieron cristianos. Sí, de hecho, un seguidor de Jesús era Simón el celote. Él era celote, pero a la vez seguidor de Jesús. O sea, Jesús tenía un guerrillero entre sus filas. Por otro lado, estaban los esenios, que la mayoría vivían en el desierto, eran como de la misma escuela de Juan el Bautista. Ellos no estaban casados, vivían célibes en el desierto, se vestían de piel de camello, comían miel silvestre, saltamontes, así como lo narra Juan el Bautista. Ellos se volvieron cristianos en su mayoría, ¿sí? Y tenemos el grupo de los fariseos y saduceos. Los fariseos eran como los fanáticos de la época, que vivían recalcitrantes con la ley, bien fanáticos, pero no la cumplían. No eran sacerdotes, era gente del común, pero fanáticos. Los saduceos, que era el Sanedrín, que era aquellos que controlaban el culto del templo. Ahora yo les quiero leer un poquito sobre los esenios, porque 30 segundos. Ok. Bueno, entonces les voy a leer brevemente y después sigo. Dice los esenios. Los esenios son una comunidad muy disciplinada que se concentra en cuestiones religiosas. Se han retirado al desierto porque piensan que en la vida normal no pueden cumplir los mandamientos divinos. Se diferencian principalmente de los demás judíos por tener un calendario propio. Celebran sus fiestas según el calendario solar, como nosotros, mientras que todos los demás siguen el calendario lunar. Por eso no pueden participar del culto del templo cuando en él se celebran fiestas sagradas. Es para ellos el día de trabajo. Cuando ellos celebran fiestas, tienen los demás un día normal. Sus relaciones con la aristocracia sacerdotal de Jerusalén no son tan tensas como antes. Es verdad que no participan en el culto de los sacrificios, pero envían ofrendas al templo. Ese era el grupo de los esenios, una breve puntada de esos primeros cristianos, judíos que se volvieron cristianos, y le cedo el paso a nuestro hermano Javier Morales. Adelante, Javi. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo, gracias por tu participación. Quiero hacer alusión a lo que dijo el hermano Guido Rojas. Él leyó Hechos 2:42 y quiero subrayar algo en Hechos 2:42, donde dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, y él dijo que era una iglesia apostólica, una iglesia jerárquica, y eso es verdad. Yo quiero subrayar eso, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Para los primeros cristianos era importante recibir las enseñanzas de los apóstoles, no que el mensaje fuera bueno o que fuera malo, sino que si no venía de los apóstoles no era una buena enseñanza, y eso es importante. Tanta era la preocupación de la enseñanza que a veces los primeros cristianos no se daban abasto ellos solos para predicar la palabra, y ahí es donde comienza a entrar ya la imposición de las manos, la sucesión apostólica, la autoridad para predicar la palabra de Dios a aquellos que pertenecían en la iglesia.
Y podemos ver nosotros, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2 en adelante, cómo los apóstoles dicen, ¿saben qué? Necesitamos ayuda, queremos que nos ayuden, escojan algunos para que nos ayuden. Y escuche cómo está la situación para que nadie le cuente. Dice, los 12 se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Desde ahí ya comienza la importancia de la imposición de las manos en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Pero eso no era nada nuevo, eso se venía mirando desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números capítulo 27, versículo 16, podemos mirar cómo Dios le da instrucciones a Moisés cuando necesita ayuda, para que crezca la ayuda, para que no se sienta solo. Escuche cómo está esto. Dice Números 27, 16. Ok, voy a leerlo desde el 15. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe a un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí les darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás parte de tu autoridad, fíjese, por medio de la imposición de las manos. Les presentará, dice, le transmitirás parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca, que es lo que sucede ahora con los sacerdotes, con los obispos. Y dice aquí, en adelante se presentará ante el sacerdote Eleazar y este consultará a Yahvé por medio del Urim para darle una respuesta. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán todos los hijos de Israel. Y mire, si usted se fija, por ejemplo, vamos a pasar a Josué, lo mismo que pasó con Josué, que le impusieron las manos. Escuche lo que sucede con la imposición de las manos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Moisés le había impuesto las manos a Josué y mire lo que sucedió. Deuteronomio 34, 9. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. Si usted se fija en adelante, no cualquiera anda predicando la palabra de Dios, sino que es por medio de la sucesión apostólica, la imposición de las manos, que se transmite la autoridad, como lo dice en Hechos de los Apóstoles 8 y 18, que el mago Simón, al mirar cómo al imponer las manos se transmitía el Espíritu Santo, él también pidió. Ahora en la actualidad ya cualquiera puede predicar la palabra de Dios, o cualquiera se puede autollamar pastor, pero en aquel tiempo, los primeros cristianos, esto no era así. Bueno, hasta aquí dejo yo mi participación. Voy a pasar ahora con mi hermano Guido Rojas. Más adelante vamos a ir entrando más en el tema. Adelante, Guido Rojas. Gracias, Javier. Por eso es que es tan interesante estos diálogos, porque cada uno va aportando y así se va enriqueciendo el tema. Sí hemos puesto cuidado, hemos visto varios elementos y solamente estamos hablando de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, porque después podríamos analizar tal vez en un próximo programa ya lo que fue la iglesia
de los padres de la iglesia y los primeros siglos del cristianismo, porque estamos hablando mucho del contexto del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es conocido como el Testamento de los Apóstoles. Si hemos puesto cuidado, hemos visto elementos importantes, tanto que ha hablado Rodrigo como Javier y mi persona. Primero, es una nueva alianza, es universal, porque abarca ya a judíos, a samaritanos y a paganos o gentiles, que eran conocidos como los goín, o sea, los de las otras naciones. Esa es una característica de la iglesia. La asistencia del Espíritu Santo, prometida por Jesucristo y después hace presente en la fiesta de Pentecostés. La oración como un elemento indispensable en todo creyente. María como madre espiritual de esa comunidad. El liderazgo de los apóstoles, la fracción del pan o la misma Eucaristía, la común unión entre todos, el amor fraterno que los caracterizaba. Por eso Tertuliano decía unos 3 siglos atrás, mira cómo se aman, le decía cuando defendía a los cristianos de los senadores y de los gobernadores romanos paganos con otra mentalidad completamente diferente. Hemos visto también toda la transición del judaísmo, como decía Rodrigo, de todas las fracciones que habían, saduceos, esenios, celotes, muchos de ellos también se hicieron cristianos, inclusive muchos sacerdotes, como nos lo dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, verso 7, la palabra de Dios se difundía en número de los discípulos en Jerusalén, aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de los sacerdotes, que eran los saduceos, habían aceptado la fe. También hemos visto que es una iglesia ya jerárquica, están los apóstoles, inmediatamente también surgen los que son un consejo de ancianos, los presbíteros y también, como nos decía nuestro hermano Javier, en el capítulo 6 vienen ya los diáconos, los servidores, que se encargaban tanto de las viudas judías como de las viudas griegas. Entonces, todos esos elementos son importantes a analizar, es lo que se conoce como teología bíblica sistemática, pero hay otro elemento también muy importante de esta iglesia, que era también la persecución, que Jesucristo mismo lo había prometido. O sea, el que sigue a Jesucristo tiene que tomar su cruz como él mismo lo había presagiado. Si nosotros vemos en el capítulo 5, 8 de los apóstoles, vemos cómo los apóstoles cuando están predicando en el templo, porque todavía estamos en ese mismo escenario, lo que era el templo de Jerusalén, la casa de Dios, casa de oración, del cual Jesucristo indignadamente había expulsado en 2 ocasiones a los mercaderes. El lugar de los sacrificios, el lugar donde los judíos iban en peregrinación a las principales fiestas, como decíamos anteriormente, la fiesta del Pesha o la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de la dedicación del templo, eran las 3 principales, y la fiesta de los tabernáculos, perdón, 3, 4 fiestas muy importantes para los judíos. Y también las mismas autoridades judías, el Sanedrín o el Consejo de Ancianos, que fueron los mismos que juzgaron a Jesucristo, lo llevaron ante Poncio Pilato, lo excomulgaron, lo incluyeron como un blasfemo, son las mismas autoridades a cargo de Anás y Caifás que persiguen a los cristianos, ¿no? En el capítulo 5, verso del 17, dice cómo los apóstoles, estando en el templo predicando, son hechos prisioneros. Y dice del verso 24, el jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo, los hombres que ustedes encarcelaron están ahora otra vez en el templo, porque también una de las características de Hechos del Apóstol es ver la ayuda que tenían de los ángeles, de seres angelicales, celestiales, que les ayudaban en muchas ocasiones, todo lo que fueron persecuciones y apresamientos, son hechos prisioneros, un ángel lo libera y están otra vez predicando en el templo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo, porque ya mucha gente los estaba siguiendo por las mismas señales y milagros que hacían los apóstoles en nombre de Jesucristo, porque todo Hechos de los Apóstoles es en el nombre de Jesucristo, son apóstoles de Jesucristo, testigos de Jesucristo, se predica en Jesucristo, se hacen milagros en Jesucristo, se bautiza en Jesucristo, no porque es otro bautismo, sino bajo la autorización de Jesucristo. Y nuevamente, cuando llegan otra vez ante este consejo de ancianos, es muy importante en el verso 33, donde dice, ellos escucharon rechinando los dientes de rabia y querían matarlos, los mismos consejos de ancianos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo, del cual también habló ahorita la fracción de los fariseos encargados de las sinagogas, nuestro hermano Rodrigo. Este fariseo se llamaba Gamaliel, que era doctor de la ley, personaje muy estimado por todo el pueblo, mandó que hicieran salir de aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar del consejo y habla sobre algunos de los mesías falsos, que también Rodrigo hizo referencia a unos mesías más bien de orden guerreros, como los celotes, bajo la
queriendo sacudirse de la dominación extranjera romana, en ese mismo ambiente en que Jesucristo también fue crucificado por orden de Poncio Pilato, el gobernador romano. Pero quiero hacer énfasis también que aparte de esa persecución, en boca de este gran maestro venerable por el pueblo judío, Gamaliel, dice en el verso 36 a este Sanedrín, dice: por eso les aconsejo ahora que se olviden de estos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto, o sea, si lo que ellos están haciendo y sus actividades son cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero mire lo que dice en el verso 39, pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y ojalá no estén luchando contra Dios. Y esas palabras proféticas de Gamaliel se cumplieron exactamente, porque Dios, esa alianza que hizo con el pueblo judío, pasa todo ese espíritu al Nuevo Testamento, a la nueva alianza, a la Iglesia Católica, que sigue en pie y ha seguido dando mártires, dando testimonios, dando misioneros, dando apóstoles, dando santos hasta el día de hoy. Esa también es una garantía de esa iglesia primitiva que nosotros vemos consignado en la palabra de Dios y que ahora podemos ver también los frutos de todo ese pasado colmado de bendiciones y también de mucho pecado también, como habíamos dicho, también porque eso es parte también de la iglesia, es santa por Jesucristo y pecadora por nosotros, pero que tiene esa garantía de tener esa misma continuidad desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Adelante, Javier. Me encanta que no necesites cronómetro tú, Guido. Eso es importante para que sea más fluido el programa. Voy a pasar con Rodrigo Andrés Calvo. Adelante, Rodrigo. ¿Se durmió? Vale, gracias. Órale, brother. Bueno, entonces pues ya hablamos un poquito de los esenios. Ya Guido nos ha hablado de las etapas posteriores. Yo quiero hablarle más o menos de un recorrido. El recorrido de los primeros cristianos lo encontramos en la carta de Rodrigo, los apóstoles. Rodrigo, ¿sí? yo creo que ya casi vamos a llegar a la hora. No sé si este va a ser tu última participación y la mía y la de Guido, o vamos a continuar. ¿Cómo va a quedar todo esto? Porque ya le estamos pegando a la hora. Hagamos esta última ronda y la ronda de despedida. Dale, adelante. Que algo lo dejamos para otra ocasión. Órale, dale. Bueno, entonces, en los capítulos 3 y 4, se instituyen los diáconos en la iglesia por primera vez. Recuerden que Jesucristo no dejó montado todo, fueron los apóstoles que comenzaron a desarrollar la doctrina de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jesús no había dicho nada acerca de los diáconos, pero los apóstoles, en los capítulos 3 y 4 de Hechos, se instituyen los diáconos, que es un paso adelante en la organización de la iglesia. Más adelante se mencionan los profetas y los maestros en el capítulo 13, versículo 1, y los presbíteros en el capítulo 15, versículo 2. Se habla de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo en el capítulo 8, versículo 17, y para enviar a los misioneros a sus tareas apostólicas en el capítulo 13, versículo 3, que es cuando el Espíritu Santo toma a los ancianos de la iglesia y les dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para esta misión que les voy a encomendar. Entonces ellos le pusieron las manos y los enviaron. O sea, fue cuando ellos fueron instituidos apóstoles. Dice, la iglesia está formada por todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Los hombres y las mujeres de ambas procedencias forman un pueblo para su nombre, para el nombre de Jesús. En el capítulo 15, versículo 14. Las dos figuras de Pedro y Pablo llenan el libro de los Hechos. Pedro es el protagonista de su primera parte, ¿sí? Él es el primero en predicarle a los gentiles, y Pablo lo es de la segunda, del capítulo 13 hasta el 28. Ambos predican lo mismo y realizan milagros similares. La iglesia es esencialmente misionera y está llamada a dar testimonio de Jesucristo hasta el confín de la tierra. La labor misionera es el cumplimiento del mandato de Jesús y está impulsada por el Espíritu Santo. En ella, además de los apóstoles, participan Pablo, Bernabé, Marcos, Tito, Timoteo, Silas, Lucas, Lidia, los esposos Aquila y Priscila.
El testimonio supremo de la iglesia y el seguimiento de Cristo es el martirio. En el libro se mencionan el martirio de San Esteban, que es el primero, el primer mártir de la iglesia, en el capítulo 7, versículos 55 al 60, y Pablo estaba presente en el martirio de San Esteban. Y el de Santiago, hermano de Juan, en el capítulo 12, versículo 2. Ahora, por otro lado, es importante saber que los primeros cristianos pues hablaban griego porque era la lengua internacional, ¿sí? En Israel se hablaba el arameo, que era una combinación de caldeo. Eso se le llamaba el hebreo de la época, el arameo, porque ellos cuando estuvieron en el exilio, pues estuvieron con la influencia de los caldeos, que tienen ciertas similitudes idiomáticas, y terminaron fusionando el idioma y formando el arameo. ¿Ok? El Antiguo Testamento, antes, pues del siglo, mucho antes, estaba en el lenguaje del protohebreo, que era un hebreo distinto al que conocemos hoy en día. El hebreo que conocimos hoy en día para los judíos nació mucho después del siglo I. Es un hebreo con vocales donde le cambiaron algunos signos. Por ejemplo, la tau en el palohebreo tenía una forma de cruz, en el hebreo actual tiene una forma de casa, y bueno, hubo cambios idiomáticos, surgieron las primeras herejías. En Hechos capítulo 15 y en Gálatas 2 nos hablan de los falsos hermanos que intentaban hacer circuncidar a los cristianos y seguir la ley. Eso vemos cómo ha resurgido hoy. Esas antiguas herejías han vuelto a salir hoy en día. La iglesia comienza a afrontar problemas. Los primeros cristianos empiezan a surgir escritos apócrifos de los evangelios, de las cartas apostólicas, del Apocalipsis. Entonces la iglesia empieza a depurar. Recuerden que los primeros cristianos no tenían Biblia, ¿sí? Los libros no existían, se cargaban, eran rollos escritos, y pues para hacer una Biblia eran miles de rollos, ¿ya? Y los primeros cristianos utilizaban, tenían en todas las iglesias la Didache. La Didache, aparte de las cartas apostólicas y todo lo demás, la Didache era el catecismo del siglo I, ¿ya? Escrito por los apóstoles. O sea, que el cuento de que los primeros cristianos eran solo la Biblia era falso, porque la Biblia no existía, ni como libro. O sea, lo que existía eran rollos, cartas y cosas así, ¿sí? Y tenían la Didache. Por eso era importante aclararle a ustedes lo del don de lenguas de Hechos 2, porque hoy muchos se presentan, no, es que yo pertenezco a la iglesia de Pentecostés, yo soy de la iglesia pentecostal. No, la fiesta de Pentecostés, sí, es bíblica. La iglesia pentecostal no existe una iglesia que se llamara pentecostal en Hechos 2, no. Y ellos le dicen a uno, no, es que nosotros hablamos el don de lenguas, mire, así ve, y ahí aparecemos en la Biblia. Si ustedes miran Hechos 2, pues ahí no habla de ese tipo de lenguas, sino de lenguas humanas de distintos idiomas. Entonces, para uno poder ir desmitificando e ir descubriendo que incluso los primeros cristianos también pasaron por esos problemas. Aparecía gente diciendo que nosotros somos verdaderos cristianos, que tenemos la verdadera doctrina de Cristo, y resulta que a la hora del té no eran nada de lo que decían ser. 30 segundos. Para ya dejar como finalizado este asunto, yo les quiero mostrar, vamos aquí a hacer un cambio de cámara. Bueno. Ok, entonces, ellos dicen que la Iglesia Católica no está en la Biblia. Lo primero que ustedes tienen que entender, hermanitos, es que Jesús no le puso ningún nombre a su iglesia en la Biblia. Y católico, o sea, universal, no es un nombre. Cuando hablamos de Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no nos estamos refiriendo a un nombre como tal, sino a características
de la iglesia de Cristo, ¿ok? Una de las características es que la iglesia es universal, o sea, es católica, es apostólica, tiene la sucesión apostólica en cabeza de sus obispos, ¿sí? Que algunos de ellos son especiales y son patriarcas, y otro es el Papa, que son sucesores directos de los 12 apóstoles. ¿Qué más les puedo decir? Y romana, porque somos la fe de Roma. O sea, nuestra carta, nosotros aparecemos en Hechos 2:10, el día de Pentecostés, pero también aparecemos en toda la carta de Pablo a los romanos. Tenemos todo un libro del Nuevo Testamento dedicado hacia nosotros. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta que los hermanos protestantes ponen letreros en sus iglesias, en sus edificios, donde dicen iglesia pentecostal, iglesia evangélica, iglesia no sé qué, iglesia sí sé cuándo, le ponen distintos nombres sacados de la Biblia, pero Jesús no le puso nombre a su iglesia, y menos hay una cita de la Biblia donde Jesús y sus apóstoles estuvieran buscando en la Reina Valera un nombre para ponerle a sus iglesias. Eso no es bíblico. Por eso ustedes cuando vayan a una parroquia, a un templo católico, ustedes van a ver que el letrero dice parroquia, no dice iglesia, ¿sí? Y no dice iglesia católica por ningún lado, porque la iglesia de Jesucristo no tiene nombre. Cuando hablamos que pertenecemos a la iglesia católica, apostólica y romana, estamos hablando de las características de la iglesia, que es universal a todas las gentes, que tiene la sucesión apostólica y que somos de la sede de Roma. Hay otras sedes que todavía existen, ¿sí? Y para terminar, entonces les voy a dejar un consejito que había, pues estudiando un poquito de patrística, encontré que día sobre Tertuliano, que nos da un pequeño consejo. Él lo escribió en el siglo II, ¿sí? Y es un consejo para poder identificar las sectas, porque en ese tiempo ya estaban surgiendo sectas, ¿sí? Por así decirlo, protestantes. Bueno, eran como los primeros brotes. Y vamos a ver entonces aquí, Tertuliano en el año 200 o antecitos, decía esto: si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, como aquellos que dicen que son la iglesia de Hechos 2, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, o sea, ellos dicen que eso es de la época de los apóstoles, dicen, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, porque las primeras sedes de la iglesia tenían unas listas de la sucesión de cada uno de sus obispos, ¿ok? Obispos en sucesión desde sus comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo allí por Juan, por el apóstol Juan, ¿no? Como la iglesia de Roma. Ave María, se me perdió la cita. Perdónenme un segundo. Ok, entonces, íbamos en la de Esmirna, ¿no? Pues que Policarpo fue puesto allí por Juan, como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es así que todas las demás iglesias muestran quiénes han tenido ellas como brotes de raíces apostólicas. Habiendo recibido el cargo episcopal de manos de los apóstoles, tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias. Después de todo, han sido capaces de blasfemar. ¿Qué les parecerá ya pecaminoso? Por lo tanto, que le hagan esta prueba. Incluso las iglesias que son de origen posterior en el tiempo surgen nuevas iglesias todos los días,
y que no tienen como fundador inmediato un apóstol o un varón apostólico, ya que los que tienen la misma doctrina que las iglesias de origen apostólico son consideradas también ellas apostólicas por el estrecho parentesco entre sus doctrinas. Entonces vemos cómo desde el año 200 Policarpo, ya Tertuliano, nos decía que la iglesia de Cristo en sus sedes, como la de Roma, tenía su lista de sucesores, la de Esmirna también, me imagino que la de Corinto, todas estas iglesias tenían sus listas de sucesores apostólicos. Y resulta que pues los protestantes no tienen eso. Y ellos siempre inventan cuentos sacados de la Biblia. Pero vemos que los primeros cristianos tenían didaje, no tenían Biblia, eran guiados por la autoridad apostólica, pasaron por estos problemas de los libros apócrifos, algunos eran verdaderos, otros eran falsos, de la línea gnóstica, porque surgieron las primeras sectas, no crean, o sea, no fueron solo los cristianos y los judíos, a partir de los cristianos empezaron a surgir los llamados falsos hermanos de Hechos 15, ¿sí? Que eran los que les dije, o judíos mesiánicos, como hoy conocemos, o israelitas mesiánicos, como se hacen llamar hoy. Y bueno, no, pues hay muchas cosas que habría que comentar. Estaban también los gnósticos y se enfrentaban, trataban de confundir a la gente con cartas falsas de los apóstoles, supuestas cartas, para tratar de llevárselos a su secta. Sin embargo, no pudieron. La iglesia de Cristo, Jesucristo, en Mateo 10, en Mateo nos dice 28 que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia de Cristo ha prevalecido intacta. Y es importante, bueno, otro día veremos. En la didaje habla, por ejemplo, en contra del aborto, o sea, era un derecho que defendíamos desde el catecismo en el siglo I. Y la Biblia no habla en contra del aborto, ¿no? Habla en favor de la vida, pero el catecismo sí es, la didaje es muy específica en ese aspecto. Un día estos veremos más porque el tema es muy grande para tratarlo en un solo programa, pero bueno, aquí les damos una, ¿cómo se dice? Una pintadita, una untadita de lo que fue la historia, la vivencia de los primeros cristianos. Muchas gracias, Javier. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo, y nos faltó también tocar el tema de los obispos, los diáconos, presbíteros. Yo me quiero, antes de, esta es mi última participación y me encontré una bomba leyendo, estudiando para desarrollar este tema, pero antes que nada quiero regresar a Hechos 2:42, cuando dice que eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, nos arroja un dato importantísimo y nos viene a decir cuándo se reunían los primeros cristianos. Y encontré una carta muy interesante de San Justino Mártir del año 155. Imagínense, 155, pero antes que nada quiero ir primero a Hechos capítulo 20, versículo 7, para que usted vea cuándo se reunían los primeros cristianos, y nos viene a decir, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo debía irse al día siguiente. Entonces dice, el primer día de la semana, que era el día domingo, y hasta la fecha, pues la iglesia lo sigue haciendo todos los domingos, es el día por excelencia, Día del Señor. Y mire, ahora quiero entrar yo a la carta de San Justino Mártir en el año 155. Esta es una carta eucarística que describe la misa en sí como es, y él escribe al emperador romano Antonio Pío para el año 155, porque sabíamos que las primeras comunidades eran perseguidas y acusadas por realizar sacrificios humanos en su culto a Dios. Decía, pues malentendían que se comían el cuerpo de Cristo y pues la gente los perseguía, en especial los romanos en aquel tiempo, para matar a los cristianos, no la iglesia, sino los romanos. Y mire lo que dice en su carta San Justino Mártir en el año 155. Escribe así:
el día que se llama Día del Sol, que en inglés es Sunday, el Día del Sol, el día domingo, dice, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Es decir, se celebraba en domingo, la Santa Misa. Dice, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Dice, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar, dice, la imitación de tan bellas cosas. Es decir, eso sería la liturgia de la palabra con todo y homilía, que ocurre exactamente en la Santa Misa. Dice, luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados juntos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna, es decir, la oración de todos los fieles. Escuchen, cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, que sería el rito de la paz. Ahora, escuche, continúan. Luego, se lleva el que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados, que sería la presentación de las ofrendas. El que preside los toma y los eleva, y eleva la alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. En griego sería Eucaristía. Dice, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones, que sería la liturgia de la Eucaristía. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los lleva a los ausentes. Sería la comunión. Entonces, esto es una carta al emperador romano Antonio Pío para el año 155. Usted puede encontrar, si lo busca así, San Justino Mártir, cartas al emperador romano, usted lo va a encontrar. Es un documento que está libremente en el internet, y es importantísimo. En aquel tiempo, pues no habían los hermanos separados con sus cosas que niegan totalmente la Eucaristía, dicen que la Santa Misa, pues que es del diablo. Los primeros cristianos no pensaban así. Ahora también encontré un documento al que voy rapidísimo, es de San Ignacio de Antioquía, también, pues carta a los romanos. Fíjese lo que dice: a diferencia de muchos hermanos no católicos que maldicen a la Iglesia Católica, que dicen que es la gran ramera, la madre de todas las prostitutas, que de ahí viene el anticristo, escuche, San Ignacio de Antioquía, carta a los romanos. Ignacio, que es llamado también Teóforo, aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la Iglesia, que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son, por la fe y el amor a Jesucristo, nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio, escuche, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre. Iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios, sin fluctuación y limpiados de toda mancha. Salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios y en su intachabilidad. Esa es una carta de San Ignacio de Antioquía, el que llamó a la iglesia por primera vez católica. Entonces, en aquel tiempo, pues, no existían los hermanitos separados, y pues, cuando miran este tipo de documentos, pues yo no sé qué van a argumentar,
me imagino que solo la Biblia o dónde está en la Biblia o cosas así, para hacerse para un lado. Por eso a ellos no les conviene hablar de historia, hablar de sucesión apostólica, pues porque nada los conecta. Bueno, pues voy a pasar con con Guido Rojas para que se despida, o no sé si quiere hacer otro aporte. Guido, adelante. Gracias, Rodrigo. No, ya voy a despedirme porque creo que ha sido más que suficiente, ha sido muy Oye, enriquecedor. ¿has notado que siempre me dices Rodrigo y no Javier? Sí, perdón, Javier, a ti, discúlpame, Javier. No, creo que ha sido muy enriquecedor, tanto tus aportes como los que da Rodrigo. Estos temas son para mucho más. La doctrina de la Iglesia Católica es muy vasta, muy hermosa y muy enriquecedora. Yo solamente quiero terminar con una frase que decía un patriarca de los primeros siglos del cristianismo, San Germán, patriarca de Constantinopla, cuando la iglesia era una sola. Decía, en relación a lo que estamos hablando de la iglesia primitiva, que es la misma iglesia católica desde sus orígenes, decía, la iglesia católica es el cielo en la tierra, donde el Dios del cielo mora y se mueve. Está prefigurada en los patriarcas del Antiguo Testamento, fundada en los apóstoles de Jesús, adornada en la jerarquía eclesiástica y perfeccionada en la sangre de los mártires. Con este pensamiento me despido. Gracias a ti, Javier, a Rodrigo por la invitación, a todas las personas que están viendo este video. Bendiciones para todos. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, Guido Rojas, por haber estado con nosotros, por participar con nosotros. No es fácil tener un teólogo aquí con nosotros en mesa redonda, y sobre todo, pues todos aprendemos de lo que vienes y aportas aquí. Pues yo por mi parte también me despido y les pido una disculpa. Me pongo muy nervioso. Participar con estos dos caballeros no es fácil. En un tema como este no es fácil. Siempre lo he dicho, yo siempre soy más facebookero que youtubero, pero pues lo hago de todo corazón. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar y gracias a todos, gracias a ti, Rodrigo, por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal cada vez que se necesita. Pues aquí estamos, muchísimas gracias y pues síganme simplemente en mi red social, Javier Morales, aquí en YouTube y también por Facebook como Javier Morales. Subo más videos en Facebook que aquí en YouTube. Guido Rojas, ¿podrías decir por favor dónde te puede buscar la gente, cómo te puede seguir las personas, brother? Sí, claro. Bueno, yo tengo un foro de debates en Facebook, el cual es abierto, todos pueden participar. Se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Tiene ya 28,000 miembros. Ahí también subo unos videos que hago de reflexión cada semana en mi muro. Y tiene una característica muy especial este foro porque tiene 4 moderadores católicos y 4 moderadores evangélicos porque queremos darle esa apertura ecuménica para que todo el mundo suba sus aportaciones que son bien recibidas. Y aparte de eso, pues tengo mi canal en YouTube. También todos estos videos los subo allá. Se llama Videos Apologética Católica. Esas serían las dos formas también de contactarme, en mi muro personal, en mi foro y en mi canal de YouTube. Gracias, Javier, por acordarte de eso y bueno, bendiciones para ti y bendiciones para Rodrigo. Muchísimas gracias, brother. Quiero mandar un saludo desde ya a todos los hermanos que nos están mirando a través de Facebook Live. Aquí están conectados todos los brothers. Algo está ocurriendo por aquí con mi internet. No los puedo mirar. No sé si alguien me puede ayudar por ahí. Rodrigo puede mirar quién está conectado. Ok, ya los estoy mirando. Quiero mandar un saludo a Heriberto Martínez. A nuestro brother también creo es un apologista católico. También para Ciro Ignacio Galván, dice bendiciones, Dios te bendiga, brother. Para Big Jimsal también. Y es todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo también me despido. Guido Rojas, todavía estás en vivo, Guido. Paso con Rodrigo Andrés Calvo. Adelante, Rodrigo. Vale, Javi, muchas gracias. Gracias a Guido, gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ustedes, hermanos, por estar en sintonía una vez más en este programa de Mesa Redonda. Hoy adelantamos el programa porque mañana es el Día del Maestro
bendigan, saluden, feliciten a sus maestros. Es un día especial de celebración muy bonito. Entonces, pues respeto ese día. Por respeto no vamos a hacer programa mañana. El jueves vamos a tener testigos de Jesucristo, hablando sobre los testigos de Jehová. Y el viernes vamos a tener la entrevista de un hermano católico, no recuerdo el apellido ahorita. Bueno, el hecho es que él era protestante, nació protestante y se convirtió al catolicismo. Yo creo que se acuerda del nombre del hermano. Bueno, aquí no lo tengo presente. Agradezco pues por estar pendiente de este programa. Desafortunadamente pues este tema es muy extenso como para tratarlo en un solo tema. Pues, hablamos algo del siglo primero, pero nos faltó el siglo II, el siglo III, la patrística, los padres de la iglesia, los padres apologistas. Bueno, vimos algo de las problemáticas que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos. Si alguien quiere profundizar sobre este tema, le recomiendo, esta es una colección de libros, una enciclopedia, por así decirlo, bueno, Historia de la Filosofía, es de Giovanni Reale, ¿sí? Es un documento muy bueno. Este es el volumen número 2, que nos enseña sobre la patrística en la Iglesia Católica, ¿ok? Patrística y escolástica. Si Oye, alguien... Rodrigo, antes de que se vayan, hoy me regalaron este libro. No sé si Ah, Guido Rojas o tú me pueden, o alguien del público, me lo regalaron, no lo he leído, es de Justin Gardner, El mundo de la muy filosofía, novela sobre la historia de la filosofía, a ver si me lo recomiendan. Hoy me lo regalaron, apenas leí 4 páginas, me parece muy bueno, muy interesante. Sí, es muy bueno para poder comenzar a entender los principios básicos de la filosofía a través de la historia. Yo tengo la película, no es tan buena, es mejor el libro. No la vi. Ok, adelante. Pero en este caso, entonces, para hablar específicamente de patrística y escolástica, está este tomo número 2 de toda la colección de Giovanni Reale. Se consigue en la editorial San Pablo, ¿sí? Es muy económico, en dólares que serán como 20 dólares, menos. Por ahí 18 dólares cuesta este tomo y pues tienen varios tomos, pero este es muy interesante para que usted pueda aprender de patrística y escolástica en los primeros siglos de la iglesia. Por último, bueno, quiero recordarles nuestra campaña de apoyar al Padre Toro. Apóyelo porque él está ayudando a los venezolanos más necesitados por medio de su cuenta de Patreon, Padre Luis Toro. Pueden hacerlo a través de su canal en los megachats que él hace. Pueden ahí donar dinero o simplemente pongan los videos del Padre Toro en el canal del Padre Toro y déjenlos correr con todo y propaganda, ¿sí? Si no tiene tiempo de verlo, déjelo corriendo de todas formas y que siga corriendo en el programa, y ahí cada vez que corre una propaganda, usted le está aportando al Padre Toro un dinerito que le puede servir para ayudar al más necesitado. Y bueno, pues no siendo nada más, pues les agradezco su amable sintonía. Los espero el jueves, el viernes. Mañana, feliz Día de los Maestros de antemano. Que el Señor los bendiga, los guarde, la Virgen los proteja. Que tengan todos una feliz noche. Que el Señor los acompañe y que viva Cristo Rey. Bye, bye. Chao, chao.